Señor bendiga nuestra vida. ¿Sí? Bueno, hoy, como todo ya verano, hace calor, ¿no? Pero damos gracias al Señor por el calor, amado hermano. Porque vendrá el frío y vamos a querer que haya calor. Dios nos ayude, o más que todo intervenga en nuestro ser interior y nos haga aceptar los tiempos que Él ha determinado, ¿no? Las estaciones, los tiempos, y siempre vivamos agradecidos a Dios. Como se preguntaba hace un momento, ¿qué es lo que Dios ha hecho en esta semana? ¿No? Es algo que ni siquiera debemos de pensarlo, sino debe estar algo consciente en nuestras vidas, ¿no? El otro día estaba, creo que fue el miércoles que iba a San Juan, o el martes, y estaba en un pare de luz, y miré hacia el costado y ya pasó, y avancé el carro, y cuando me di cuenta una colegiala se había cruzado, ¿no? Antes del cruce yo estaba como 5 carros antes de la luz roja, y esa colegiala había pasado y dije, gracias Señor, me libraste de algo terrible, ¿no? Porque la niña también se asustó, ¿no? Porque yo arranqué el carro y no me di. Por ejemplo, ahí Dios libró la vida de esa niña y mi vida, ¿no? Por las situaciones que acarrea todo eso. Vamos a Deuteronomio capítulo 6 nuevamente, amado hermano. Este es uno de los versículos más trascendentales e importantes para el pueblo de Israel hasta el día de hoy, amado hermano. Dentro del pueblo de Israel hay un remanente de judíos ortodoxos y judíos también que no son tan ortodoxos, pero que son más bíblicos y que esperan al Señor, ¿no? Ellos esperan al Mesías. Ellos no creen en Jesús, pero buscan su palabra, ¿no? Entonces Dios ha escogido a Israel, a ese remanente, porque Dios prometió que siempre iba a haber un remanente de él. Aunque Israel el día de hoy, amado hermano, la gran nación de Israel está bien perdida, pero totalmente perdida, inmoral, corrupta, depravada. Por eso que el ataque que tuvieron la otra vez de parte de los filisteos o los palestinos fue una respuesta de Dios a la burla contra Dios, ¿no? Porque ahí estaban adorando a dioses paganos. Si ustedes miran la foto, los videos, no retroceden. Y no es tan como algunos piensan, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Por favor, el ventilador. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ello en tu casa y andarás por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y lo atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y le escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, yo te doy gracias. Tú eres Dios Todopoderoso. Haznos entender tu palabra, Señor. Haznos entender el mensaje que tú tienes para mi vida y la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Porque tú nos amas, Señor, con un amor más allá de lo que realmente podemos nosotros imaginar. Tu amor es más allá de la inmensidad aún. Gracias, Señor. Tomen asiento, amado hermano. Durante estos 2 domingos, y este es el tercer domingo, hemos estado predicando de Deuteronomio, ¿no? Y los versículos centrales son a partir del versículo 4, ¿no? Hasta el versículo 5. Pero nosotros, para entenderlo, ya hemos visto el contexto. Y se aplica no solamente al pueblo de Israel, sino a todo cristiano. Cuando el Señor dice oye o escucha, está hablando Dios. Cuando tú lees la Biblia, si tú eres una persona que ha sido convertida por Dios, tú no lees cualquier cosa, tú lees la palabra de Dios. Y si tú ya has tenido un encuentro con Dios y has sido transformado por Dios, no solamente vas a oír la voz de Dios, sino que
la vas a obedecer, porque ese es el propósito, ¿no? En estos tiempos, en especial, yo he tenido varias situaciones con varios jóvenes y le digo, ¿me estás diciendo la verdad? Sí, me dicen. Y después me entero lo contrario, ¿no? Entonces, para ellos es tan normal y natural mentir que no tienen, como se decía hace un momento en la escuela bíblica, reverencia ni respeto a la palabra de Dios, ¿no? Porque si tú lees la palabra de Dios, una de las cosas que Dios te va a enseñar es a temer a Dios, a obedecer a Dios y hablar en la verdad y permanecer en la verdad. Tú no puedes mentir, ¿no? Pero si mientes y no te afecta para nada, mira, repasa tu vida delante de Dios. ¿Eres convertido? Muy probablemente no, porque de repente solamente eres un congregante y que alguien que cree que es cristiano pero no es cristiano, de que oye, esto es palabra, lo que estás leyendo desde Génesis, Apocalipsis es la palabra de Dios, por eso dice, oye, le dice Israel, oye, ¿cuál es tu nombre? Pronuncia tu nombre, tú mismo, tu nombre. Yo me llamo Carlos, ¿no? Oye, Jehová, nuestro Dios, uno es, ¿no? Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. No hay otro Dios. No hay otro Dios, amado hermano. No hay otro. No solamente es la unicidad de Dios, no solamente es el monoteísmo, la unicidad es que hay un único Dios, y el monoteísmo es que a ese Dios hay que adorarlo, ¿no? Nosotros no somos politeístas, muchos, teos, muchos dioses. No, nosotros solamente tenemos un solo Dios. Ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso que les recomiendo, ¿no? Y comenzando por mí mismo, no juguemos con Dios. No juguemos con Dios, amado hermano. Como decía la semana pasada, yo a veces leo comentarios antiguos, ¿no? Por ejemplo, uno de lo que los maestros de escuela bíblica van a estudiar a partir de esta semana es a John Charles Riley. Y John Charles Riley predicó pues casi en el siglo XIX y el XX. Y él habla de las maldades que había en la humanidad, de las grandes maldades. Y no había nada de lo que el día de hoy hay, amado hermano. Es decir, cómo la humanidad se ha ido depravando, ¿no? Pero como también repito, son ciclos, ¿no? Son ciclos. También leía un comentario de Edward, de un inglés, que habla de los 10 mandamientos. Y él hablaba que en el siglo XVIII, 1700 y tantos, por ejemplo, moverte de una ciudad a otra ciudad, tú tenías que salir con una caravana. Es decir, con un grupo de personas armadas para moverte a otra ciudad. Tú no te podías mover a otra ciudad. Si tú te movías, te caían los asaltantes y hacían contigo lo que querían. A veces pensamos, hermano, que nosotros, que toda la vida la humanidad ha vivido en esta paz, en esta armonía, ¿no? Que hemos tenido hace 40, 50, 30 años, ¿no? Y ahora lo que está pasando cuando vemos, ¿no? Las bandas delincuenciales, el narcotráfico, ya no necesitas ahora la cocaína para realmente drogarte. Hay una droga fentanilo, ¿no? Que la pueden fabricar hasta en tu casa, la fabrican en las casas, en una cocina corriente, y ahí la cocina como si fuera una comida, ¿no? Y las producen pastillas. Es increíble, ¿no? Cuando uno mira, y eso es lo que al día de hoy consumen muchos, ¿no? Y por eso que Estados Unidos está tratando de negociar con México para que eso no entre a la frontera a Estados Unidos, y ahí hay todo un conflicto, porque hermano, usted ve los videos, ¿no? De esa gente que consume, es peor que un robot, y ahí están, ¿no? Usted mira a personas de edad, ancianos, adolescentes, jóvenes, adultos, totalmente perdidos, ¿no? Y eso se va a ir, si es que así Dios lo ha permitido, se va a ir creciendo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar todas esas cosas. Y esta palabra que está aquí, amado hermano, es lo primero que tenemos que reconocer, que nuestro Dios es uno solo. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón y Él reina y gobierna, tú tienes todo, porque no necesitas nada adicional, nada del mundo, nada de lo creado para tú realmente estar seguro de quién eres tú, de quién eres tú. Nada de lo creado, amado hermano, tú necesitas, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son seres increados, no han sido creados por nadie, y ello es suficiente
Por eso que Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Jesús puede decir, yo soy la luz del mundo, ustedes también son luz, ¿no? Como se leía, ¿no? Leía hace un momento la hermana Estela, después de adorar a Dios y ver la grandeza de Dios, podemos decir, ¿no? ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? ¿No? Jehová es mi luz y mi salvación. Es decir, ahora, y todo la palabra de Dios nos lleva a Él, siempre a Él, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y con Él lo tenemos todo, amados hermanos. Si entendiéramos eso, solamente eso entenderíamos que somos seres eternos, que un día vamos a dejar esta tierra, ya no vamos a estar aquí y vamos a estar por siempre delante de Dios, ¿no? Cuando vemos hermanos que no vienen porque hace mucho calor y después no vienen porque hace mucho frío, yo creo que tú puedes tener la libertad en Cristo Jesús y decir, hermano, ¿tú eres convertido o no eres convertido? Porque siempre tú buscas una excusa. ¿Te has convertido? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Amado hermano, es como el otro, a veces hay gente que sale por una mascota, ¿no? Sale reclamando por una mascota y hay gente que se está muriendo. Hay gente que si vamos aquí al hospital Neoplástica y encuentras un piso que hay puros niños nada más con cáncer, puros niños con cáncer, hermano, y unos cánceres que tú te quedas anonadado, es decir, y espantado de cómo es posible, pero tú estás preocupado por una mascota. Y ahora, el otro día veo a este famoso cantante Marcos Barrientos, acá está este miembro de la familia y presenta una mascota, es un perro, ¿no? Sí, hermano, ¿dónde estamos? Y todavía cantan al Señor. Es una ofensa a Dios, hermano, darle a un animal y considerarlo dentro de la familia. Si tú tienes eso, hermano, pídele a Dios que te haga ver las cosas como Él quiere, no como tú crees. ¿No? Los sentimientos no te gobiernan. Lo que te gobierna es Dios. Con Él lo tenemos todo, con mascota o sin mascota, ¿no? Es decir, no necesitas algo adicional. Con Dios lo tenemos todo. Entonces, acá le dice después en el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios. La palabra amarás, ¿no? Nosotros hemos sido muy influenciados por la filosofía o los pensamientos griegos. El pensamiento griego trabaja mucho con los sentimientos. Bueno, en el pensamiento griego dice que en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Y es tricótomo, ¿no? Hay la tricotomía, es cuerpo, alma y espíritu. En cambio, en el pensamiento hebreo, y es tan fuerte, hermano, que nosotros como iglesia, consideramos que así es, pero realmente cuando tú vas a la palabra de Dios, el pensamiento hebreo es dicótomo. Es decir, hay una dicotomía, la parte física y la parte que no es física. Y en la parte no física donde prevalece es el corazón. Es el corazón. Si nosotros realmente hay que revisar nuestra doctrina, ¿no? Porque no vamos por hecho. Es decir, hemos leído, o los teólogos han leído la palabra de Dios con el pensamiento griego, es decir, con un pensamiento y un corazón bajo la perspectiva griega, y eso no fue escrito por un pensamiento griego, fue escrito por un pensamiento que Dios escogió al pueblo de Israel y Él le hizo entender eso, ¿no? Tú ves a una persona, la parte física y la parte interior, y la parte interior es el corazón, y en el corazón realmente dice, llamarás, ¿no?, al Señor tu Dios. Entonces cuando dice llamarás, es decir, le serás lealtad. Bueno, como nosotros tenemos pensamiento griego, pensamos de amar, de sentimiento, de relación profunda, ¿no? No, pero Dios habla de lealtad. ¿Cuán leal le somos a Dios? ¿Cuánta lealtad le tenemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a los hermanos de la iglesia, al mundo? Es decir, ¿por qué se nos conoce? Cuando tú miras, por ejemplo, a Job, el Señor le dice, no hay hombre tan íntegro como él. Y de la perspectiva de lo que estoy hablando, el Señor en ningún momento le habla de sentimientos. Le habla que Job era un hombre que le amaba a Dios con todo su ser. Entonces lo primero que va a decir, y amarás al Señor con todo tu corazón. Cuando habla todo, habla de completo, entero, no una parte, todo lo que realmente debe de involucrar. Entonces la palabra se usa para expresar la totalidad de una acción o la totalidad de un objeto o concepto. Cuando va a decir con todo tu corazón, con toda tu alma,
y con toda tu fuerza, no es el 99.99, no, es todo o nada. Es decir, en ese aspecto, ¿por qué Dios puede reclamar tanto? ¿Por qué Dios es tan así autoritario? ¿Por qué Dios me pide tanto? Algunos comienzan a pensarse con su mente humana, carnal, vienen a analizar la palabra y comienzan a cuestionar. Pero si hablamos de Dios, que Él nos ha creado, Dios nos ha creado, todos nosotros somos creación de Dios, hermano. Pero a veces nosotros nos han hecho creer y creemos que un día papá y mamá decidieron tener un hijo y querían que sea hombre y hombre salió. Y querían que sea mujer y mujer salió. Vamos a tener tal día y acá. No, hermano, Dios produce el querer y el hacer. Dios es soberano. A Dios no, por eso que cuando Jesús habla del total control absoluto de Dios en nuestra vida, Él habla de los cabellos. Dice, no, que Él tiene contados nuestros cabellos. ¿Cuántos cabellos? Es decir, que nada de lo que acontece fuera de su voluntad. Dios produce el querer y el hacer, amado hermano, para que las personas se puedan casar y puedan tener hijos. O a veces por distintas circunstancias que van a pasar, ¿me entiende? Porque hay personas que no fue en un matrimonio que tuvieron hijos, sino por otras circunstancias de distinta índole. Dios lo permitió, amado hermano. Nadie ha nacido así de casualidad, no. Todo el mundo ha nacido por causalidad, es decir, por una causa, por un propósito de Dios. Así tú hayas nacido y hayas sido fruto de una violación, de una agresión, ¿no?, de un hombre sobre ti, y al final tienes ese hijo y esa hija, Dios ha permitido. Y ese es el plan de Dios, que Dios va a engrandecer su nombre. Cuando entendemos todo esto, hermano, amado hermano, tú no estás en la familia equivocada, tú no vives en la familia equivocada. Dios escogió esos padres que tú tienes, esos padres con todos sus defectos o cualidades positivas, esos padres son los que Dios permitió, o es la voluntad de Dios que ahí te forme. Y que ya no estés buscando a todo el mundo, no por las situaciones que has vivido, y de repente has vivido situaciones muy duras, muy terribles, de una situación crítica, terrible. Amado hermano, Dios te ha rescatado y salvado, te ha liberado. ¿Para qué? Para que le entreguemos todo nuestro corazón, toda nuestra vida, es decir, toda nuestra vida interior, todas nuestras intenciones. En el corazón está el núcleo del ser, en el corazón están las emociones, en el corazón está el intelecto, en el corazón está la fuente de la sabiduría, está la fuente de la comprensión, está la fuente de la toma de decisiones. Y aún cuando Dios miró a los hermanos de David, Él no miró a través de Samuel, Él no miró lo que había por fuera. Le dice a Samuel, yo no miro lo de afuera, yo miro lo que hay en el corazón. Yo miro lo que hay en su interior, yo miro lo que hay en sus intenciones, yo miro lo que hay en su núcleo, yo miro cómo son sus emociones, yo miro su intelecto, yo miro la fuente de donde él ha aprendido a ser sabio, de donde él es una persona que comprende las cosas, de donde él toma decisiones. ¿No? Por eso que si tú vas a David vas a encontrar el salmo donde dice que él fue llamado detrás de donde era un pastor, y detrás de esas ovejas paridas, ahí Dios lo llamó y lo escogió y lo puso para ser el pastor de Israel, para ser el pastor de la nación de Israel. Bueno, tú puedes nacer y tener en un lugar inhóspito. Hace acá unos años, cuando Compasión comenzó acá en el Perú, ya a los años vino un pastor que se llamaba Alemo Victu, ¿no? Es un hombre de Dios tremendo, ¿no? Y él narraba su historia, hermano, y él había nacido en una tribu de Etiopía, de lo más lejos, es decir, como decir el día de hoy en Soho, no en Soho, sino en Laime, y ahí donde nadie es conocida, donde hablaban un idioma totalmente distinto al idioma oficial de Etiopía. Y la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir, solamente unos cuantitos nomás sabían leer y escribir. Y el gobierno un día dice que él estaba ahí y llega un enviado del gobierno y le entrega un documento a su papá. Y él dice, él nunca había visto un papel. Y su papá dice, no, tengo que buscar a tal persona para que me lea qué dice el gobierno. Y él dice, papá, ¿y cómo es eso? Ah? Yo quiero aprender también a leer, le dice, ¿no? Y su papá dice, no, tú no vas a ir. ¿Por qué? Porque ya a tu hermano lo mandamos y tu hermano, ahí no está, no ha aprendido nada, tú no vas a ir. Y él se escapó, dice, él cuenta que él se escapó y llegó a ese pueblo. Y en ese pueblo había unos misioneros que
Ahí tenían un colegio y él le pidió a la misionera, ¿para qué? Para que él estudiara. Y dice que la misionera lo miró y lo vio y lo aceptó. Miren, para que vean, hermano, cuán importante es a veces la labor misionera, ¿no? Y él quería tener una Biblia, hermano, y ahí no eran regalones con Biblia, como nosotros a veces, ¿no? Vienen de afuera y te regalan, no. ¿Quieres Biblia? Vale tanto, y tienes que pagarlo. Bueno, él tuvo que trabajar para su Biblia. Porque él estaba en el colegio y antes de la clase había un devocional. Hasta que un día él dijo, yo quiero recibir a ese Cristo que habla. Y le dijo al profesor, y el profesor daba la clase y hablaba de Biblia, pero él no entendía el Evangelio. Dijo, no, tienes que hablar con la misionera. Y la misionera fue la que le llevó a Cristo. Bueno, y después él llegó a ser el presidente de todos los jóvenes en Etiopía, de todos los jóvenes cristianos. Él dirigía todo. ¿En el tiempo? ¿Qué tiempo? Rusia un tiempo invadió Etiopía, hermano, y tomó control total de Etiopía. En ese tiempo, él era tan astuto, tan sagaz, que él aparentemente aparecía como que si estuviera ahí con el gobierno ruso, pero en la práctica él lo que hacía era predicar el Evangelio. Hasta que las personas se dieron cuenta que los rusos se estaban dando cuenta y lo iban a capturar y lo iban a matar. Entonces, como había ayuda al extranjero, lo sacaron, hermano, y se lo llevaron a Estados Unidos. Él llegó a California y estudió en la Universidad de Biola, una de las universidades cristianas, y él creo que estudió educación, no me acuerdo muy bien, pero después estudió en Boston y él era experto en currícula, es decir, armar currícula. Él dice, cuando él analizaron, su coeficiente de inteligencia es 4, él tenía 5. ¿Sabe por qué? Porque él siempre andaba lleno del Espíritu Santo, siempre andaba lleno del poder de Dios. Es decir, y cuando él era el pastor oficial de Compasión a nivel de todos los países, de todos los hermanos que laboraban o servían en Compasión. Y entonces él, cuando venía acá al Perú, él hacía seminarios y también los pastores a veces teníamos la bendición de participar. Y era un hombre, y es hasta el día de hoy un hombre de Dios, porque ya dejó de ser pastor de Compasión para dedicarse a trabajar en el mundo musulmán, es decir, llevar el Evangelio al mundo musulmán. Eso fue la última vez cuando hablamos con él, y él dijo que ya iba a dejar de ser pastor porque él estaba formando una organización. ¿Qué estoy diciendo, amado hermano? Que Dios trabaja en nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tu corazón ha sido transformado, cambiado por Dios? Dice, y con toda tu alma. Para los judíos, el alma es la vida. La vida, ¿me entiendes? Pero para nosotros, para el pensamiento griego, ¿cuál es? Es una parte de la vida, no. Para el judío es la vida, es la esencia de una persona. Es la fuerza vital. Se puede referir también a la vida física de una criatura, a los aspectos emocionales y espirituales de una persona. Se puede referir a la totalidad de este ser vivo. Por eso dice, somos ganadores de alma, dice, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. No dice el corazón que pecare, dice el alma que pecare, esa morirá. Entonces dice, y amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu vida, con todo tu ser interior. Entonces el concepto de alma es fundamentalmente para comprender la identidad y la existencia humana. Es decir, tú existes porque tienes un alma, ¿me entiendes? Que Dios te la ha dado también, ¿me entiendes? Cuando ahí crea allá en el Edén, ahí como lo crea, ya un día vamos a hablar sobre eso, ¿no? Entonces la perspectiva hebrea de cuerpo y alma unificado encapsulaban la totalidad, la vida y el ser de una persona, incluyendo sus dimensiones físicas, emocionales y espirituales. Entonces dice, ¿no? Entonces llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Fuerza es excesivamente. Fuerza es mucho, enormemente. Fuerza es vehemencia. Fuerza es, eres vehemente. Y amarás al Señor, ¿te produce emoción el Señor? ¿O hay que estar contigo? Oye, alaba a Dios, pues. Ahora canta al Señor. Oye, lee la Biblia, pues. Haz esto, oye. No tiene fuerza, hermano. No hay una conversión. El que está convertido, hermano, el Espíritu Santo le da fuerza. Es una persona que es excesivamente adorador, excesivamente bíblico. Es
Y las cosas que Dios le manda a hacer lo hace con vehemencia, lo hace con pasión, lo hace con entrega. Entonces la Biblia hebrea, como contextos de la fundacional de las tradiciones judías y cristianas, utiliza fuerzas para transmitir la profundidad de la experiencia humana. Cuando tú con vehemencia, con pasión, con entrega, comienzas a buscar a Dios, tú vas a entender tu existencia humana y vas a comprender poco a poco los atributos divinos de Dios. Ayer en el ayuno de pastores y líderes predicaba la hermana Marta Carrillo y hablaba que el encuentro entre Jehová y Moisés, cuando él le pide quiero ver tu gloria, hizo que lo que Dios le mostró a Moisés no fue la gloria como nosotros pensamos, sino fueron sus atributos divinos. Si tú miras 40 días y 40 noches con Dios, Él no te va a pegar a ti, ni tú te vas a pegar a Él. No, Él se va a meter dentro de ti. Él se va a meter dentro de ti y te va a hacer comprender su carácter. Que Él es misericordioso, que Él es lento para la ira, que Él es verdad, ¿me entiendes? Que hay que temerle. Por eso dije, cuando más fuerza, con más vehemencia buscamos a Dios, Él se va a meter dentro de nosotros. Y va a llegar un momento en que nosotros no solamente queremos que esté dentro de nosotros, sino como se ha estado enseñando, que debemos estar en Cristo Jesús. Entonces, la fuerza transmite profundidad de la experiencia humana y los atributos divinos. La fuerza destaca la importancia de una devoción sincera y la magnitud de las obras de Dios. ¿No? Como se cantaba hace un momento con tanta pasión, Señor, tú eres grande, grande. Dice, los cielos, ¿qué dice? No te pueden. Hermano, no hay, porque Dios es sobre todo, pues Dios ha creado todo. No hay cielo que lo pueda contener a nuestro Dios. No puede, porque Él es más grande que los cielos. Cuando entendemos esa verdad de los atributos de Dios, que Dios es bueno, somos vehementes, somos apasionados. No sé, de repente tu personalidad es muy pasiva, pero algo tiene que producirte el Señor, hermano. Alguna vez yo quiero escucharte un aleluya, un gloria a Dios, pero que no te diga cuánto dice gloria a Dios y todo, gloria a Dios. No, hermano, eso no es normal. Lo natural en un cristiano es el gloria a Dios, es aleluya, es alabar al Señor. Esa pasión debe ser de esa relación que tú has puesto y el Señor te ha dado la fuerza, y esa fuerza tú se la entregas al Señor y comienzas a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Entonces el Señor le dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué es palabra? Palabra es todo lo que ya ha dicho los mandamientos. Moisés ha repetido los mandamientos. Le está diciendo toda esa palabra. Y como dije al comienzo, es palabra de Dios. Cuando tú encuentras palabras en el Antiguo Testamento, puede ser una palabra, o puede ser un sermón, o puede ser un discurso, o pueden ser muchos capítulos. No, si tú vas, por ejemplo, a Éxodo capítulo 24, de ahí para adelante Dios comienza a hablar hasta el capítulo 31. Y Jehová le dijo a Moisés, ahí está, esos 40 días hasta ahí Moisés. Aún después habla y le dice cómo le habla los mandamientos, estatutos, decretos, todo. Después le habla de cómo tenía que hacer el tabernáculo, le explica todo. Ahí está. Y ahí está Moisés con Dios. Ahí está Moisés con Dios, escuchándole a Dios. Un hombre con un encuentro poderoso. Pero mientras Dios está hablando y ministrándole y trabajando con la vida de este hombre que amaba, que llegó a amar a Dios y a obedecer a Dios, abajo el pueblo, ¿qué estaba haciendo? Adorando a dioses paganos. Adorando, ¿no? Adorando. Por eso dice, el 6, y estas palabras que yo te mando o que yo te ordeno, así como dije, hermano, aquí no tenemos que nosotros discutir
Con Dios nada. Pero hay algunos que nos usamos discutir. La palabra ordeno significa mandar, encargar, nombrar. Es decir, cuando tú miras la palabra y la palabra te dice que debes hacer esto y no debes hacer lo otro, ¿lo haces? ¿O haces lo contrario? ¿Tú eres dueño del dinero que tienes? ¿Tú eres dueño de tu vida? ¿Tú eres dueño de tus hijos? ¿Tú eres dueño de todo lo que tienes? No somos dueños de nada. Cuando somos verdaderos cristianos, entendemos que solamente somos administradores de las cosas físicas, de las cosas materiales, y de esta vida ya no te pertenece. Por eso que Pablo puede entender y dice, ahora eres templo de Dios. Ahora tú no te puedes gobernar, tú eres templo de Dios. Dios tiene que gobernarte. Cuando dice, llamarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, esa es la conclusión que debemos llegar. Y cualquier orden de Dios, no tenemos que ser militares que vengan y nos den palo para formarnos y después obedezcamos. No, hermano. Ahorita vamos a explicar cómo es lo que Dios hace para que nosotros realmente podamos llegar a ese nivel. Cuando dice que yo te ordeno, ¿no? Dice, y esta palabra es que yo te mando, que yo te ordeno, hoy día, 30 de marzo del 2025, 11 y 16 minutos, 16 minutos, y toda tu vida. ¿Por qué peleas con Dios? Tú no peleas conmigo, hermano. Por eso cuando el Señor lo convierte a Saulo, dice, Saulo, oye, ¿qué te pasa, Saulo? ¿Por qué tú me persigues? ¿Qué tienes? No le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué has perseguido a Esteban y has hecho que lo mataran? ¿Por qué persigues a los discípulos de Jesucristo? No, le dice, ¿por qué me persigues? Somos propiedad de Dios, hermano. Y eso solamente lo vamos entendiendo en la medida que el Espíritu Santo nos va metiendo en su palabra y nosotros le decimos, Señor, yo quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Hazme esa persona, porque ya entiendo que tú eres el único Dios y no hay otro Dios. No es mi esposo, no es mi hijo, no es mi trabajo, no es mi dinero, no son mis propiedades, eres tú. Todo lo creado, tú eres el único. No lo puedo adorar. Dice, y la repetirás a tus hijos. Esta palabra, a veces las versiones realmente se limitan, ¿no? Si tú vas a las Américas, va a decir, y diligentemente le enseñarás a tus hijos, dicen. Pero acá dice, es bien pobre en la Reina Valera, ¿no? Y esta palabra nada más dice, pero diligentemente la enseñarás a tus hijos. Pero en realidad aún debería ser otra palabra más fuerte todavía. Debería decir, afilarás a tus hijos. Afilarás. Es decir, ¿qué significa esa palabra? En hebreo es shanán. Significa penetrar intensamente, con extrema concentración o esfuerzo, muy a menudo o vigorosamente. Un trabajo intensamente, dice, en verano, durante el verano. ¿Te imaginas? Hay gente, hermano, nosotros de verdad, hay gente que trabaja bajo el sol. Y a veces nosotros estamos felices comiendo, ¿no? Verduras, hortalizas, frutas, legumbres, leche, carne. Y esa gente dice, oh, no, hoy día hace mucho sol, hoy día no salgo a trabajar. No. Hoy día no, me voy, me quedo acá. Pero a veces, mire, que tampoco amamos a Dios, ¿no? Algunos, ¿no? No, hoy día hace mucho calor, no voy al culto. No, hoy día mucho frío, no voy al culto. No. Que tampoco, mire, y lo triste es creer que eres cristiano, ¿me entiendes? Porque no amas a Dios con todo tu corazón. No lo amas. Él no es el Señor de tu vida. Él no es la razón de tu existencia. Tú eres tu Dios, tú eres el Dios. Eres un ególatra, un egoísta, ¿me entiendes? Porque tú miras tu comodidad. Pero al mirar tu comodidad y tu egoísmo y tu egolatría, estás
como algunos dicen, llevando leña, pues, ¿no? Leña para el infierno, pues, porque te vas al infierno, no hay otro lugar, ¿me entiendes? Porque ese es si entendiéramos nada más este pasaje, que los judíos todos los días lo repiten, y lo aplicaras a nuestra vida, hermano, tenlo por seguro que Dios va a hacerte crecer en la dimensión que Él quiere que tú crezcas. Y yo también, ¿no? Entonces también significa inculcar figurativamente, significa pinchar, afilar, enseñar diligentemente, enseñar con agudeza. Entonces dice, en sentido figurado se usa para describir el acto de enseñar o de inculcar conocimiento con diligencia o reiteración, similar a agudizar la mente o el entendimiento. Es decir, el objetivo del padre, de la madre, porque ese es para los padres, para la familia, es que tú y yo tenemos que convertirnos a Dios. El Señor nos tiene que convertir, nos tiene que transformar, amado hermano, para poder ser padres que tengamos esta diligencia de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, ¿no? Porque ellos tienen, como tú y yo, tenemos que entender la palabra de Dios y ellos la tienen que lograr entender y aplicar a sus vidas, ¿no? Es como, por ejemplo, supongamos esta es una madera, ¿no? Y yo tengo que pulirla. Entonces yo voy a agarrar y voy a chancarla, pero no voy a hacer así, ¿no? Vamos a poner que en ese tiempo ¿cuál es mi objetivo? Sacar todas las protuberancias de esta madera. No hay cuenta que esto de acá es un árbol y estoy descorsetando y le estoy golpeando, ¿no? Tengo que golpearlo con fuerza. Así es cuando la palabra de Dios Dios quiere usar la palabra de Dios para que la palabra de Dios entre a tu corazón. Tu corazón está duro, entonces Él va a hacer, te va a repetir, Él te va a buscar las muchas maneras que tú escuches la palabra de Dios. Y algunas veces te va a costar con dolor escuchar la palabra de Dios. Vas a ser desobediente, entonces vienen las pruebas. ¿No? Vas a ser desobediente, entonces viene, ¿pero por qué me pasa? Pues porque no haces caso a Dios. ¿Me entiendes? No es que Dios te está castigando, no. Tú mismo te estás castigando. Entonces, y dice, pero duele esa palabra, duele, sí, duele, pero te tiene que doler, porque le estás desobedeciendo a Dios. Ya sabes lo que tienes que hacer y Dios va haciendo la obra, ¿no es cierto? Y ya, entonces esto va mejorando, ya tú ya te entregaste a Cristo, ya eres un cristiano y el Señor ya comienza a pulirte, ¿no? Cada palabra, Él te va a trabajar con tu corazón. Por ejemplo, vamos a Éxodo 24. Vamos a hacer qué le dice el Señor a Moisés. En el 24:12 le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedras y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. El Señor le dice, ven Moisés, yo he preparado, ya tengo listo acá, en una tabla de piedra he preparado todo lo que tú vas a enseñar al pueblo. Dios lo había escrito, hermano, es increíble. No es que aquí Moisés iba a ver a Dios escribiendo, no, cuando Moisés llega arriba, ya las tablas estaban escritas, pero Dios le va a explicar todo lo que está en las tablas. Todo lo que está en las tablas, Él le va a explicar. Y en el 31:18, mire, qué tremenda es la palabra, hermano. 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de testimonio. Tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Es decir, ¿quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. Eran unas piedras y Dios las pulió y después el Espíritu Santo comenzó a escribir ahí. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Estaban escritas las palabras. Esa fue la primera vez que Moisés subió, por ese caso. Estoy aclarando porque Dios va a hacer después otro cambio. 32:15. Vamos al 32:15. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Perdón. No, ahí me equivoqué. 32:15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro estaban escritas. Vamos a suponer que eran las tablas, pero de piedra, de madera, ¿no? Y estaban escritas por ambos lados, por ambas caras, ¿no? Por ambas caras que estaban escritas la palabra de Dios. Moisés bajó con eso, ¿no? Ya Dios le había dicho que había problemas abajo. Él llega y mire lo que Dios permite que haga a través de Moisés, ¿no? Y cómo Dios también se puede arrebatar y airar, ¿no? Cuando tú no consideras las cosas de Dios.
Haz de cuenta que tú tienes la palabra ya está, ya Dios te la ha dado a ti, pero tú tomas la decisión de hacer lo contrario a la palabra de Dios. Mire lo que Moisés va a hacer. Cuando ve al pueblo en esa condición, dice, y cuando yo, Josué, perdón, el 15 voy a leer nuevamente, las tablas escritas por ambos lados, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo, alarido es. Entonces, y en el 32:19 dice, y aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Ardió la ira de Moisés, amado hermano. ¿Y sabe lo que hizo? Agarró y las tiró las piedras. Las rompió, porque dijo, este pueblo no puede recibir esta palabra, porque esta palabra es escrita por el mismo Dios. ¿Te imaginas que un día, por más que tú quieras, tú buscas que Dios te hable, que Dios te hable la palabra y ya no te habla, ya no? Tú has sido irreverente, tú has sido un profano. ¿Cuántas veces te he hablado? ¿Cuántas veces te he dicho? Y ahora quieres buscar, ya no, se acabó. Ya no te voy a hablar. Así pasa, hermano, y lo dice en la Sagrada Escritura, porque va a llegar un momento que habrá el comezón de oír, dice, que la gente va a querer escuchar la palabra, pero ya no hay palabra, porque somos irreverentes. Porque a veces como cristianos, los más irreverentes y profanos no están allá, están aquí, amado, a veces. Por eso dije, ¿no? Cuando tú así te dices, no, sí, pastor, no hay problema, yo no miento, no pasa nada conmigo, pastor. Y después uno se entera de todas las cosas. Señor, ¿qué es esto, no? ¿A qué Dios siguen? ¿A quién le están engañando? A mí no me engaña. A Dios, hermano. Y a Dios nadie nunca le engaña, pero nos creemos más vivos que Dios. Nos creemos vivazos, ¿no? Y después cuando tenemos encima lo que dije, ¿no? Y somos hijos de Dios, ¡fuá! ¡Fuá! No es que Dios viene y te castiga, sino tú mismo te castigas. Tú mismo buscas, porque la palabra de Dios te dice, si haces tal cosa, te va a pasar tal cosa. ¿Entiendes? Y ahí es donde entra la palabra, como dice aquí en Eclesiastés, rápidamente, hermano. Eclesiastés, mire lo que dice Salomón, que vivió, hermano, una vida, un genio, pero al final se perdió, dice en el 12:9. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, y escudriñar, y compuso muchos proverbios, procurando el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente la palabra de Dios. La palabra de los sabios son como aguijones, como clavos hincados son los maestros en las congregaciones dada por un pastor. Está diciendo que hay momentos que tú estás mal y ahí, la palabra ahí, la palabra. Dice, pero ¿cómo el pastor sabe? No, el pastor no sabe nada, hermano. El que sabe es Dios. Y como Dios te ama, te está hablando, pues. Y te duele, sí, te duele. Te duele que te digan mentiroso, mentirosa. Te duele que te digan fornicario, fornicaria. Te duele que te digan adúltero, adúltera. Sí, te tiene que doler para que te reacciones y salgas de esa posición y te pongas en el orden con Dios. ¿Estás entendiendo? Dios te habla duro porque Él te ama y te dice, no te quiero mentiroso. No te quiero fornicario, no te quiero adúltero. Yo te estoy hablando, escúchame. Pues está diciendo aquí, Salomón dice, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados, son las del maestro de las congregaciones, dadas por un pastor. A su nombre, amado hermano, Él es bueno y Él es misericordioso. Mire, y seguimos con Éxodo 34. Mire, Éxodo 34. 1. Y Jehová dijo a Moisés, ya no había tablas. Ahora el Señor le dice, y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribí sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas, la primera que quebraste. ¿No? Entonces Moisés agarra, ya vimos la otra, ¿no? La que está aquí, y Moisés al final ya, él trabajó, no sé cómo hizo, no había lija, pero seguro, ¿qué sistema, hermano? ¿Cuánto tiempo le habrá llevado a Moisés a alistar las tablas? Ya no eran las tablas que el Señor había alisado. Ahora le dice, tú vas a alisar esas tablas. Vienes acá, pero con las tablas, porque ahí vamos a escribir los mandamientos.
en esas tablas, la otra la preparó Dios. Ahora el Señor va a decirle a Moisés, yo quiero que tú prepares las tablas. ¿Me entiendes? Entonces ahí Dios está permitiendo que a través de los hombres, ¿no? A través de los hombres que Dios llama y escoge, nos enseñan la palabra de Dios. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el corazón tiene que ser transformado. Ahora ya no hablamos de la palabra, hablemos del corazón del hombre. El corazón del hombre está el problema, ¿no? Hijo mío, dame tu corazón porque de él mana la vida. De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así como Moisés trabajaba con las tablas, ahora Dios trabaja en nuestros corazones, ¿me entiendes? Por eso que a veces tenemos problemas, sufrimos o situaciones difíciles en nuestra vida porque no estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Y Él, como nos ama, Él va a ir formando nuestros corazones. Él va a ir transformando nuestros corazones para que esa palabra, Él no va a usar lija, Él no va a hacer comba, nada de esto va a usar, ¿no? Él va a usar su espíritu, que nos va a convencer de que somos pecadores. No va a venir alguien y decir, pecador, pecador. No, el Espíritu Santo te va a hacer entender que tú y yo somos pecadores y que estamos aquí por pura gracia y misericordia de Dios. Ya Moisés ya tiene, ya cuenta que Moisés sube con estas tablas, ¿no? Alisadas, completamente ya preparadas, ya están alisadas, pero igual va a usar la comba por ese caso. Porque él a la hora de escribir, como eran tablas de piedra, entonces él va a tener que hacer esto, ¿no? Moisés es el que escribe, ¿me entiendes? Ahora Dios, a través de los hombres y mujeres que Él escoge en su iglesia, que son usados por el Espíritu Santo, son los maestros o los pastores o instrumentos de Dios que te van a usar. Y en este caso tú como padre y como madre, tú vas ahí a hacer lo posible hasta donde Dios te permita que esta palabra al final quede grabada en tu corazón. Esa obra la hace el Espíritu Santo, pero tú eres, ¿me entiendes? Tú eres el instrumento que Dios va a usar para que tus hijos conozcan la palabra de Dios, para que tus hijos entiendan la palabra de Dios. Miren el 28, en Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas, y escribió Moisés, ya no fue Jehová, y escribió en las tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. ¿No? Jehová es uno. Amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escribió, estaba ahí, ¿no? Estaba escribiendo Moisés. Honra a tu padre y a tu madre. Y así sucesivamente fue escribiendo Moisés lo que Dios le hacía entender y comprender. Y él entendía que todo lo que Dios hacía lo hacía por amor. Que Dios no quería obligarnos a ningún ser humano, sino que entendiéramos su grandeza, de lo que Él es, amado hermano. De que lo que nuestro Dios misericordioso sabe que somos de tierra, que somos tan rebeldes, pero Él lo hace y comienza a escribirlo. Anthony, por favor, ¿no? Y en nuestros corazones, hermanos, Él comienza que esta palabra comience a quedarse grabada en nuestros corazones, ahí, y que nadie te la quite. Solamente es quitada cuando tú le das acceso a Satanás. Que el Señor lo reprenda. ¿Me entiendes? Por eso dice en la primera. Miren, entonces en el Salmo 127 dice, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? De preparar, de afilar? No tengo un arco, pero ya para una conferencia que voy a dar voy a buscarme un arco. Dice que los hijos son como saetas, flechas, ¿no?
saetas, y que tienen que dar en el blanco. No, eso dice en el Salmo 127. Miren el Salmo 127. Los hijos, los padres, ¿quiénes están obligados a formar? ¿Los maestros de escuela bíblica, el pastor? ¡No! Los padres. Los padres. Dice 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estima del fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como flechas. De repente tú no tienes un padre, no has tenido un padre, pero sabes una cosa, cuando tú vienes a Cristo, tu Dios es tu padre. Él es tu padre. Deja que Él actúe como padre. Él va a hacer su obra. Y tú como padre, porque tú vas a ser, si eres joven, un día vas a ser madre o padre. La palabra de Dios te va a proveer para que seas un buen padre y una buena madre. Mi esposa prácticamente no tuvo padre. Mi esposa prácticamente su mamá hasta una edad determinada la crió y después la dejó con una tía. ¿Quién le enseñó? Bueno, ella respetó a su mamá toda la vida, pero quien la formó fue una tía. Pero en realidad quien formó y proveyó para ella fue Dios, amado hermano. Y como en mi caso, no que mi padre me abandonó y nos dejó. Hermano, eso de ponerse a llorar, sí, llora, pero llega, ya prepárate, ya deja de llorar. ¿Quiere que la gente te tenga lástima? ¿Que te amen por lástima? ¿Te gusta eso? Porque hay gente que le gusta eso, hermano, que le encanta, que se ponen a llorar y por lástima vienen y te animan. No, hermano, tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Ven a tu padre, aleluya. Acá dice, si tu padre y tu madre son cristianos, su obligación delante de Dios es que ellos te formen como una saeta. Y para formar una saeta, la saeta, de cuenta que esta es la flecha tiene una punta y esa punta hay que afilarla. Le estoy enseñando, le repetirás, le repito, diligentemente, le hablo, le digo, le explico, estoy cocinando, la madre está enseñando, así se cocina, así se lavan las cosas, así se hace esto. ¿Por qué? Porque la vida Dios nos ha mandado a trabajar, ¿no? ¿Por qué tienes que honrar a tu padre? Porque así Dios lo determina y le voy enseñando. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy afilando a mi hijo con la palabra de Dios. Para que cuando él salga de mi casa, mi hijo o mi hija salga de mi casa, salga como una saeta que va a dar en el blanco, ¿me está entendiendo? Por eso que a veces viene el tastaz, ¿no? Cuando son ahí yo veo que a veces Emily y Steven corrigen a Emilia, ¿no? Y dice, no mamá, y comienza a llorar antes que nada, pero igual porque ya llegó un límite, ¿no? Entonces después ya aprende, ya no sabe, ya no sabe. Pero también, por ejemplo, el día de, ¿cuándo fue? El día viernes creo que ella bajó, porque ella vive en el tercer piso, bajó. Y ya su mamá y su papá estaban conversando los tres y ella estaba solita. Y cuando yo me di cuenta, mira a la derecha, ella se había inclinado, estaba orando. Y había orando así en voz alta y después se puso a comer. Ya nadie le está diciendo ora, ella ora por sí misma. Ella sabe que antes de comer tiene que orar. Ahora, ¿le ha costado eso? Le ha costado. Y Dios permita que sus padres siempre le estén afilando, ¿no? ¿Afilando para qué? Para que ella siempre practique esas cosas. Pero no lo haga por obligación, sino lo haga porque ama a Dios, ¿me entiende? Lo voy afilando siempre. Le voy haciendo recordar por qué tiene que practicar esas cosas, por qué lo tiene que hacer. ¿Me están entendiendo, amado hermano? Por eso que Dios quiere, no sé por qué, Dios insiste que nosotros, los padres, tenemos la obligación, y es una clase que se ha dado el jueves, que se ha dado hoy día en la mañana a los padres en la escuela bíblica, y que Dios está insistiendo en estos días. Porque, amado hermano, nosotros tenemos que traer satisfacción a Dios. No sé, hermano, si me estoy excediendo, perdóneme, hermano, pero quiero aplicar cómo es el proceso, ¿no? El Salmo 1. El Salmo 1 es el Salmo brillante, ¿no? Como dice, bienaventurado el varón, bienaventurado la varona que anduvo en los consejos de Dios. Bienaventurado porque si le aplicamos lo contrario, vamos a poner lo contrario. Dice, bienaventurado el varón que anduvo en los consejos de la palabra de Dios. Segundo lugar, que siempre está en los caminos del Señor Jesucristo. Porque el único que no ha pecado es nuestro Señor Jesucristo. Su estilo de vida es tener la mente de Cristo. Él anduvo y anda como Jesús anduvo, porque ha entendido la palabra. Entonces sus hijos
sus hijos, los padres que viven bajo esa dimensión, sus hijos dicen, no, yo creo en Dios, no por lo que tú me dices, sino por lo que tú vives. Porque he visto que tú dices que no hay que seguir consejos de malos y tú no vives en los consejos de malos. Tú vives en el consejo de Dios. Cualquier decisión, cualquier cosa que haces es conforme a la palabra. En segundo lugar, como tú tienes eso en tu andar, porque el caminar es el estilo de vida. Tu estilo de vida es de un hijo de Dios, de un cristiano que honra a Dios, que glorifica. Y dice en tercer lugar, y que no estuvo en silla de escarnecedores. No, sí, está sentado, porque la palabra de Dios, ahora ya volvemos a Deuteronomio rápidamente para terminar, me di cuenta que se había pasado bastante el tiempo, pero mire, ahí dice en el versículo 7, y la repetirás a tus hijos, y la hablarás de ellas estando en tu casa. Es decir, dice, ahí es cuando ya tú te establezcas, no es que cuando tú llegas a tu casa, no, ahí lo que está hablando Moisés. Está diciendo cuando tú tengas tu morada establecida. Esa morada donde ya tú ahí vives y ahí estás. Y le vas a decir, hijo, mira, nosotros somos una familia constituida por Dios. Aquí el Señor Él es el dueño. Y aquí no hemos constituido. Puede ser en una casa alquilada, puede ser tu casa propia que la has construido, pero en la morada, en la casa en que tú vives. Y tú tienes en esa morada, en esa casa que tú vives, tienes que vivir como dice el salmista en el Salmo 1. Y en su ley medita de día y de noche para andar en los consejos de Dios, para andar en el camino del Señor Jesucristo, y se sienta seguro, confiado, descansa en Dios, en las promesas de Dios, no en las burlas, ¿me entiendes? Que cree que como dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Y un sinnúmero de cosas. Él está sentado y confiado, que su familia descanse en eso. Eso dice, en tu casa, en tu diario vivir, ¿no? Después dice, andando por el camino. Ya tú y yo formamos a nuestros hijos en nuestro hogar, pero esos hijos después van al colegio, después van a trabajar, después se van a ir a casar y van a vivir allá. Está hablando de que tú les enseñas para que ellos puedan practicar en todo lugar y vivir correctamente bajo los principios. Ya no van a mentir, ya no van a engañar. Y si mienten se van a sentir mal, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque en tu casa está la presencia de Dios. No van a esconder. Ellos van a querer hasta esconder las cosas malas que han hecho y de un momento a otro de su propia boca va a salir lo que han hecho. Porque el temor de Dios estará sobre ellos, ¿me entiendes? Eso habla, ¿no? En sus caminos. Es decir, nosotros no somos como algunos plantean una isla, no. Vamos a mandar a mi hijo al colegio cristiano, todo es cristiano, porque mi hijo no quiere que se contamine. Bueno, tu hijo se va tarde o temprano, tiene que enfrentar este mundo. En este mundo estamos, hermano. Prepáralo para enfrentar esta vida. Y en tercer lugar, dice, y al acostarte. Y al acostarte. Esa es la hora más en la cual tú haces tu balance de todo el día. Y ahí, si es que puedes, haces tu devocional con tus hijos. Yo meditaba y decía el día de hoy, hermano, el día de hoy, el que menos tiene una prosperidad en sus hogares, tiene muchas cosas que nunca. Por ahí, ayer me dijeron, hay un televisor de no sé cuántas pulgadas, 600, menos de 700 soles. Lo digo, y ahí mi mente vino automáticamente. Cuanto más grande es el televisor, mayor contaminación puede ver, ¿no? Porque si es un televisor barato, de repente los rayos que salen me puede producir cáncer, ¿no? Si yo lo miro de otra manera, digo, sí, está bueno, lo compro y después digo, ¿pero por qué tengo cáncer? ¿Por qué hay problemas en la salud? ¿No? Es fácil, ¿no? ¿Por qué se deshacen de las cosas? ¿No? No sabemos si puede producir, ¿no? Porque son ondas, hermano, de una otra manera. A veces los chinos, olvídense, hermano, ellos no pasan, para los productos que nos venden a nosotros no pasan por ningún control de calidad. Entonces, uno se pone a pensar, ¿me entiendes? Y a meditar. Es decir, ¿qué decisiones tomas tú? Dice, y pensaba, decía, Señor, ¿pero por qué no le enseñamos a nuestros hijos ya? Si yo salgo a las 6 a trabajar de la mañana, ¿por qué no levanto a mis hijos a las 5:30 de la mañana para tener un devocional con ellos? ¿Pero por qué no se pueden levantar? Porque a veces lo acostamos a las 11, 12 de la noche. Viendo televisión, viendo cosas que no deben ver. Yo debo hacer que mis hijos por muy tarde estén 9 o 10 de la noche ya durmiendo. ¿Por qué? Porque le enseño que la vida es así. ¿Qué le estoy preparando a mi hijo cuando lo levanto a las 5:30? Una disciplina, ¿me entiendes? Y la disciplina es que primero se busca a Dios.
¡Ay, qué malo ese hermano! No, ¡ay, mira, ese hermano es bien malo! Levanta a su pobre chiquito a las 5:30, pero le dicen que es malo cuando permite que ahí comience a ver cosas que no debe ver. Ahora no hay película, hermano, que no hay escenas. Bueno, ahí ya yo veo que las jóvenes cada vez se están desprejuiciando más, ya cada vez su ropa ya es... ¿no? Algunas jóvenes de la iglesia, ¿no? Uno mira y ¿qué es esto? Digo, ¿qué pasa? ¿No? Al final son sus decisiones propias, ¿no? O algunos vienen acá, se visten de una manera, pero en su casa o en las calles andan casi semidesnudas. Y acá vienen bien vestidas, con falda larga y todo. Dios sabe todo, hermano. Cuando tú tienes esto en tu corazón, nadie te obliga. Dice, no, qué vergüenza, qué pudor, ¿no? Me da pudor, me da vergüenza mostrar mi cuerpo. Hombres, mujeres, hay hombres que andan en short nada más por las calles. ¿No? Son Superman, no sé qué serán, pero no. Quieren ver que le vean sus pechos y todo lo demás, que es... ¿no? Así hay, hermano. Y a veces hasta cristianos hay. Uno mira y dice, oye, ¿qué le pasa a este muchacho? Pero cuando tienes la palabra, hermano, nadie viene y te corrige. Tú te vistes y hablas correctamente. ¿Por qué? Porque cuando te acuestas o cuando te levantas, ahí estás. Y también levantar, amado, significa que cuando prosperes, si has sido bien pobre, y Dios te ha bendecido, de tal manera que de un momento a otro tienes una posición social, tienes un trabajo que eres gerente, director. Es decir, ya eso es levantar. No es que te levantas, te acuestas y te levantas de la cama, no, está hablando de levantarse. Amado hermano, nadie tiene que venir a decirte, diezma, hermano. ¿O quieres que el Señor te diezme? Porque hay personas que no diezman y el Señor los diezma a ellos. Es decir, nunca tienen plata, siempre están en crisis. Porque no honran a Dios, no glorifican a Dios. Pero cuando tú entiendes la palabra de Dios, tú lo haces. Y la atarás como una señal en tus manos. ¿Por qué en tus manos? Porque con las manos servimos, ¿me entiendes? La palabra al final tiene que producir servicio en nosotros, amén, al ser humano, a cualquier persona, cristiano o no cristiano. Y después, ¿qué dice? Y en tú, aquí. Y tiene que estar en tu mente. No es que ahí los judíos se ponen una cajita y ya está todo, y acá también se ponen otro, y se ponen otro por acá. No, eso no es. Mente es que el Señor controla tu mente, tener la mente de Cristo. Dice, y la escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Amado hermano, Dios tenga misericordia de nosotros. Y quiero terminar leyendo Jeremías 31, me disculpan con todo respeto, hermano, de verdad, no puedo parar porque la enseñanza no va a aplicarse como Dios quiere, me perdonan. Jeremías 31, mire, Jeremías profetizó lo que después Dios a través de Jesucristo lo hizo realidad. En Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. 31, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré, ahí pongo por favor el corazón, Anthony, dice, porque este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarás ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios va a escribir en tu interior, lo va a escribir. Y para ti va a ser un deleite, va a ser un gozo, va a ser una alegría querer hacer la voluntad de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando veas que tus hijos toman las decisiones correctas y hacen lo correcto, porque van a hacer saetas y van a dar en el blanco, es decir, van a seguir, van a vivir conforme a la palabra de Dios, tú vas a glorificar a tus hijos, vas a glorificar al Dios de la gloria, porque esto es verdad, amado hermano. Gracias te doy, Señor. Haznos entender
La gran responsabilidad de ser padre, de ser abuelo, Señor. Es una gran responsabilidad, pero tú nos das todos los recursos, Señor. El mismo dedo de Dios que escribió en las tablas de la ley y ahora es el Espíritu Santo y hace posible que a los padres nos llene con su poder el Espíritu Santo y nos unja con su poder para poder enseñar a nuestros hijos, para poder vivir conforme a esa dimensión que tú demandas y nuestros hijos vean, como se decía el jueves, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, imítenme, pero no sea una imitación de maldad. Aquellos padres que no les interesa para nada estudiar la palabra y memorizar, también invitan a sus hijos a que lo imiten, pero en lo malo, como se dice la conducta aprendida, la conducta erática, la conducta pecaminosa. Pero nosotros tenemos que imitarte a ti, Cristo. Y al imitarte a Cristo y al vivir conforme, como dice acá el Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno es, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Se haga realidad en nuestra vida. Cristo gobernará en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Podremos modelar para nuestros hijos y decirle, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, para que después también ustedes imiten a Cristo. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Amén y amén.